todos y para todas. Gracias Miriam, gracias a los compañeros de la Fundación y compañeras de la Fundación Rosa Luxemburg. Y bueno, y a todos y a todas las que están aquí esta tarde lluviosa de Quito. Tal como planteaba Miriam, hubo un equipo donde participamos Mariana García Sojo, Edith Pineda y mi persona en estudiar un poco cómo en el contexto de la crisis venezolana vienen desarrollándose el día a día y cuáles son las formas de resolución de las condiciones materiales de vida de las comunidades populares urbanas, ¿no? Fue un trabajo centrado en los contextos populares urbanos. Yo, en el libro, tal como lo mencionaba Laura, están dentro de las compilaciones de todas las investigaciones, la nuestra, ¿no? Y yo más que intentar hacer una síntesis, voy a seleccionar algunas cosas sobre las cuales comentarles, ¿no? Con algunos comentarios de inicio, ¿no? Me parece que un par de comentarios de rigor inicialmente es por un lado que nosotros en lo particular, desde el equipo que trabajamos esta investigación, rescatamos la idea de que este es un momento en América Latina y en Venezuela donde es fundamental levantar banderas de estudio riguroso sobre la realidad, ¿no? Este es un momento donde muchas de las cosas que están planteadas como conflictos centrales o contradicciones centrales no solo en Venezuela, sino en el continente, están muy impregnadas de la postura política de cada quien, ¿no? Y están muy puestos sobre la mesa las vísceras de cada uno y es importante tener como espacios para poder tener estudios más rigurosos sobre asuntos que son centrales en el continente en este momento. Me atrevería a decir tanto, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción, creo que es una cosa que en este momento requiere un análisis extensivo en el continente, ¿no? Y creo que en ese sentido este libro busca hacer un aporte en esa medida, ¿no? La otra cosa que yo plantearía ahí como previo es que la dinámica de Venezuela de los últimos años es una dinámica sumamente vertiginosa en la manera en la que se desarrolla. Entonces esta investigación nosotros la hicimos el año pasado, más o menos hace un año, y de allá para acá, en años de crisis, ese año debe equivaler como unos 4 años de los normales o 5. O sea, quiero hacer la salvedad de que muchas de las cosas que están aquí, de los hallazgos, son cosas que han venido modificándose ya, y también incluso los análisis nuestros que teníamos en ese momento también han venido evolucionando en el tiempo, ¿no? De lo que está aquí ahorita escrito y cómo lo estamos mirando nosotros. La segunda cosa que yo quisiera plantear en esos preliminares sería, bueno, si bien este no es una investigación específicamente sobre la crisis, está en el contexto de la crisis venezolana y ahí habría que hacer como unas mínimas precisiones sobre cómo nosotros leemos la crisis venezolana, ¿no? Y nosotros creemos que la crisis venezolana en este momento, tomamos en cuenta que se componía fundamentalmente de 2 elementos centrales. Uno que es la ofensiva imperial sobre Venezuela, que ha tenido como un periodo importante de fuerza que han sido los últimos 4 o 5 años, ¿no? Que tiene algunas expresiones institucionales, públicas, como la orden ejecutiva que define desde el Departamento de Estado que Venezuela es una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos, y luego un conjunto de sanciones que se han venido dictando a partir de eso. Esos son hechos institucionales públicos, y luego creemos que hay otras acciones institucionales no públicas que también forman parte de eso, ¿no? Como por ejemplo el tema del establecimiento del marcador de dólar paralelo, el popular Dollar Today, que les recomiendo que si googlean van a encontrar como varios artículos y estudios al respecto bien serios, ¿no? Luego el otro elemento que nosotros consideramos que compone la crisis actual es el límite de la matriz venezolana rentista, pero a nuestro juicio incluso también una matriz venezolana que reproduce la lógica, la promesa de la modernidad como forma de garantizar la vida para la mayoría de la población, ¿no? Y eso en un contexto rentista, a nuestro juicio, sin querer profundizar en eso, creemos que incluso la crisis debe ser un elemento de estudio, la crisis venezolana y la crisis del continente, da cuenta de que tiene unos límites. Estos 20 años para nosotros dan cuenta de límites en las posibilidades de transformar la realidad venezolana, tratando de reproducir, ampliar o civilizatoria moderna, ¿no? Entonces, en síntesis, nosotros creemos que hay una crisis del orden civilizatorio del capital en todo este continente, y en el marco de eso hay una disputa hegemónica, hay una disputa por control hegemónico del mundo,
fundamentalmente entre actores como Estados Unidos por un lado y Rusia y China por otro. Y Venezuela es un punto central en esa disputa geopolítica, ¿no? Creemos que el control geopolítico del continente en buena medida pasa por el control de Venezuela. Luego lo otro que quería comentar es entonces, a partir de esa lectura nuestra de la crisis, nosotros nos planteamos que la crisis en este momento se expresa de manera dual en la realidad venezolana, ¿no? O sea, apunta a descomponer la materialidad de la vida, cada vez es más difícil que podamos vivir en las mismas condiciones en las que veníamos, ha transcurrido la vida en Venezuela durante estos años. Entonces hay un péndulo entre una desesperanza por lo que ocurre, y ustedes lo pueden ver en las migraciones, en la gente que llega, pero también una enorme voluntad de vivir, ¿no? O sea, evidentemente el pueblo venezolano que está en este momento en Venezuela está pensando en futuro y en cómo las cosas van a mejorar y cómo van a echar adelante, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos hace plantearnos que un reto central en el cual se inscribe esta investigación es en la idea de cómo en este momento es fundamental garantizar, estudiar cómo nosotros logramos restablecer la reproducción material de la vida de la población venezolana, y eso pasa por empezar a estudiar. Nosotros ahí decidimos que era importante empezar a estudiar cómo ocurre la reproducción social de la vida en Venezuela. Nos parece que además cuando empezábamos a generar marco teórico sobre esta investigación, veíamos que muchas veces la reproducción del capital necesita de la reproducción social de la fuerza de trabajo. Es como un planteamiento marxista básico, pero mucho del estudio, del desarrollo teórico, incluso de izquierda, de todos estos años, ha sido fundamentalmente estudiando sobre la reproducción de capital y no sobre la reproducción social. Entonces nosotros hemos asumido que es fundamental en este momento dedicarle y trabajar en el tema de la reproducción social. Y específicamente entonces, metodológicamente, nosotros nos planteamos hacer un trabajo de campo en algunas comunidades populares urbanas, mirando cómo es el tema de la resolución, con la idea de aportar a lo que consideramos que debe ser un marco categorial sobre el tema de la reproducción social, que tenemos que aportarle, que tenemos que construir. Nosotros de partida trabajamos en 3 comunidades populares urbanas de distinta tipología. Trabajamos con algunas entrevistas a profundidad y con algunos grupos focales. Trabajamos con gente organizada y con gente no organizada dentro de la comunidad. Trabajamos en comunidades que tuviesen niveles mayores de atención por políticas sociales y otras que no tanto. Entonces, esa fue más o menos como la selección de sobre qué comunidades trabajar, y nos planteamos de arranque un modelo de análisis sobre cómo podíamos empezar a estimar las formas en las que la gente resuelve las condiciones materiales de vida, ¿no? Entonces partíamos de la idea de que la gente resuelve con trabajo que le permite tener una relación formal de trabajo, también con relaciones informales de trabajo, que resuelve por vía de redes de apoyo, redes de solidaridad, que resuelve a partir del patrimonio familiar, el patrimonio familiar o individual que tiene, que resuelve gracias a los programas sociales o a los programas de Estado, a las distintas formas de subsidio. Y a partir de establecer ese modelo de análisis, el campo nos permitió contrastarlo, y de allí establecimos un modelo de análisis que nos parece un poco más completo de lo que nosotros tuvimos inicialmente pensado, que es esa hoja que algunos de ustedes y algunas de ustedes tienen, ¿no? Allí intentamos como condensar, sintetizar lo que es parte de la síntesis de los hallazgos de esa investigación, ¿no? Si ustedes miran allí, nosotros veíamos, la intención no es como hacer un chequeo muy extenso de esto, sino que más bien ustedes puedan tener esta ayuda a memoria para poder revisar cosas, donde tal como les decíamos, en general, en este momento, las poblaciones urbanas de Caracas, al menos, podríamos atrever a decir que resuelven a partir de actividades que les permiten, que tienen actividades formales, ¿no? Que tienen relación formal de trabajo, ingresos provenientes de actividades informales, y en ese caso de las actividades informales, además hay como, si se fijan, en cada una de ellas hay un desglose de actividades que eso comprende, y dentro de esas actividades otras,
que es lo que nosotros hemos definido como formas de resolución de las condiciones materiales de vida, ¿no? Y así entonces también el peso que tienen los programas sociales del Estado, los subsidios, las redes estatales, las redes de solidaridad familiares, interfamiliares, el peso de la organización y la articulación política, el ser parte de una organización que te permite también resolver cosas, el tema de tener bienes inmuebles u otras formas de patrimonio que te permiten paliar o llevar adelante la crisis, y por supuesto el tema de la modificación de los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, hago nada más ese breve paneo de los elementos que nosotros caracterizamos como parte de esa pregunta que creo que muchos se hacen en Venezuela: ¿cómo resuelve la gente? ¿Cómo hace para sobrevivir en este momento? Bueno, la gente hace milagros, creo que esa es como la síntesis general que la gente identifica, y hace un equilibrio muy precario entre todas, entre un conjunto de estas formas, ¿no? Yo, más que explicarlas, lo que plantearía sería hacer como énfasis en el título de nuestra investigación. Tiene que ver sobre todo con las reconfiguraciones que se han generado en este tiempo. Entonces yo quisiera comentarles sobre 3 de las reconfiguraciones que nosotros vimos a través de este proceso, donde el peso o la proporción de cada una de estas formas, de estos cuadritos que están aquí en este esquema que ustedes tienen, es distinto, ¿no? Entonces nosotros miramos que hay 3 asuntos que son centrales, que es el trabajo, por un lado, el consumo, por otro lado, y el tema de los subsidios, por otro lado, ¿no? Son como elementos fundamentales en la resolución de la vida y que se han venido reconfigurando. En el tema del trabajo, nosotros hemos venido identificando que el trabajo asalariado en este momento está agonizando en Venezuela, ¿no? O sea, todo lo que implique en este momento tener una asignación de dinero en bolívares fijo que te entra, no te permite resolver un mercado interno que está permanentemente moviéndose a una tasa especulativa, que es el dólar paralelo, que se está moviendo a unos ritmos, ¿cómo se llama?, exponenciales, ¿no? Y eso entonces implica que la gente se mueve del trabajo. Si yo tengo un trabajo de salario, yo empiezo a moverme del trabajo asalariado hacia otra forma de trabajo, ¿no? ¿Hacia dónde se mueve? Nosotros identificamos 3 desplazamientos fundamentales, ¿no? Uno, que tiene que ver con moverse de pronto hacia otras zonas del país donde puedas tener acceso a formas o acceso a otras formas de renta que te permitan mayor supervivencia. Concretamente, por ejemplo, desplazarse hacia el área minera, a propósito de la investigación de Andrés y de los César y del mismo Emiliano, es uno de los desplazamientos reales. No tenemos como proporción de cuánto tiene, no llega a ser aún todavía un fenómeno masivo, pero sí lo ves con claridad en el barrio, el relato de gente que se mueve, que se va a la zona minera, ¿no? A trabajar como en distintas actividades relacionadas. No necesariamente es hacer minero, sino a las actividades que se generan alrededor de eso, ¿no? En transporte, comida, otros servicios, ¿cómo se llama?, mercados ilegales, o sea, como distintas actividades asociadas a esa área. El segundo desplazamiento tendría que ver con irse hacia el exterior del país, que es el que vivan con claridad en distintos lugares, ¿no? Yo no puedo mantener la vida en Venezuela con un salario y me muevo a otro lugar donde además el asalariado o asalariada suele ser alguien que tiene una formación académica, técnica, de algún nivel, ¿no? Que es lo que hace que entonces uno busque un trabajo por el cual le paguen por lo que uno sabe hacer como oficio. Me voy y de pronto en otro país por ese oficio pueda conseguir una remuneración. Es un desplazamiento que suele ser pendular, o sea, no necesariamente la gente se va y se queda en el Ecuador, sino que tiene una familia en Venezuela a la cual le envía dinero, o de pronto trabaja un tiempo acá y vuelve. Pongo el ejemplo del Ecuador porque estamos aquí, ¿no? Pero no es necesariamente el primer destino de la migración. Y el tercer desplazamiento es: yo me salgo de mi trabajo asalariado y me voy al mundo del comercio, porque el mundo del comercio interno sí se mueve a esa tasa del dólar paralelo. Entonces, si yo estoy en el mundo del comercio, sí puedo tener acceso a rentas en función de esa realidad, ¿no? Y eso además genera una cosa que exacerba como que la economía venezolana, ¿no? La economía venezolana depende en buena medida de la reventa, no de la producción. Históricamente ha dependido de la importación para la comercialización,
la distribución, el intermediario, ¿no? El que revende. Entonces se exacerba, aumenta ese sector y ocurre una cosa que en estos años ha sido como muy común desde distintos lados, que es hablar del bachaqueo. El bachaqueo es el que revende mercancías generalmente subsidiadas, ¿no? Porque por supuesto para tú revender tienes que ganar y ganas más cuando revendes lo que está subsidiado, es decir, que tiene un precio mucho menor a la hora de tú comprarlo y a la hora de revenderlo, y genera además una situación de una reventa. El bachaqueo es un fenómeno bien interesante porque se nombra o se iguala con el nombre cosas o prácticas y sujetos que son incluso antagónicos. Nombras como bachaquero, para mencionarlo como en tres niveles, a la señora que como parte de su familia temprano se va a hacer cola en algún sitio para comprar un alimento que llegó, que está subsidiado al mercado, ¿no? Y lo compra para el consumo, para el uso de la familia, ¿no? Pero también nombra bachaquero de pronto a que en ese circuito de reventas muchas veces se empiezan a generar un conjunto de formas de resolución donde a mí me pagan un dinero por yo hacer la cola en ese mercado, así yo no vaya a comprar ese producto, no lo voy a consumir yo. De pronto me van a dar un porcentaje por haber hecho esa cola o haber tenido otro rol de intermediación en esa cadena de reventas, ¿no? Puedo tener roles logísticos, de comunicación, puedo tener como distintos roles y eso me permite percibir dinero por eso. A ese también lo llaman bachaquero. Pero también llaman bachaquero a las grandes mafias que tienen el control digamos, llega un camión con alimentos y hay mafias que controlan ese camión de alimentos, que suelen ser mafias además que están integradas generalmente entre banda criminal, generalmente no, todo el tiempo. Siempre implica una componente entre banda criminal, sectores de cuerpos de seguridad del Estado y sectores del comercio, distribuidores, proveedores, ¿no? Que son los que entonces tú ves que en uno de los mercados grandes vas a mirar, bueno, no, hay un conjunto, allí llegó un conjunto de harina, pero entonces hay una que sacaron para venderla y hay otra que no, otra que se está revendiendo por otro lado sin que pase por la vitrina ni al precio que se supone que está establecido. Entonces tú igualas con eso tres prácticas que son completamente antagónicas. Igualar a la señora que se para para garantizar el bien de uso, el consumo familiar, con la mafia que lucra del alimento. Estoy poniendo el caso del alimento, pero esto fácilmente se aplica para otras cosas, ¿no? Tanto para medicina como para otros insumos como, qué sé yo, piezas de automóvil, caucho, repuestos, como para muchas otras cosas, pero evidentemente el tema de la alimentación es central, ¿no? Luego tú empiezas entonces a mirar que hay una proliferación, que aquí está expresado en este gráfico como en el segundo cuadro, donde tienes una cantidad de formas de rebusque, llamamos en Venezuela, que son formas de trabajo informales que te permiten tener un poco de dinero, ¿no? Que te permiten acceder a renta. Como ponía el ejemplo, de pronto de que yo hago la cola y por hacer la cola algo me pagan, por hacer la cola para comprar, aunque yo no vaya a comprar, pero también pasa por actividades como cuidar niños o niñas, cargar arena, permitir intermediar para compra de otras cosas como, ¿cómo se llama? Como gas, medicinas, ¿no? O sea, se genera una diversidad de formas de rebusque en el barrio enorme, ¿no? Que pasan incluso por incluso el tema de la lotería en el barrio, ¿no? Los animalitos, el parley, como otra forma que permiten acceder a renta. Ese es un fenómeno que se genera con mucha fuerza y empiezas como a desglosar una cantidad de, entre el consumo familiar y las mafias que pueden controlar el acceso a los bienes de uso, hay una cantidad de intermediarios en el medio que cada vez se amplía más, ¿no? Toda esa masa asalariada que podía haber antes se mueve hacia ese desglose de resuelves, de tigres también llaman a veces, ¿no? Nosotros hacemos como la salvedad, aunque no fue el elemento de estudio, de que el crimen organizado, las formas delictivas, lo que en el barrio conocemos como el malandreo, es una actividad. En estos años hay como la tendencia a pensar que el asunto del malandreo es una decisión moral equivocada de la juventud
y pensamos que no lo vemos como un problema material, económico. Y algo que nosotros ratificamos de esta investigación es que efectivamente el malandreo es una cosa que está diversificada en funciones, no es una actividad que ocurre que ocurre de manera aislada en el barrio, sino que está vinculada a distintos niveles, ¿no? Desde lo local hasta lo municipal, lo regional, lo nacional, o sea, hay un entramado, está diversificado, hay una estructura organizativa, no significa que si tú cambias a alguien, típico en las actividades delictivas, que matas a un PRAN, a un jefe, y eso se queda desarticulado, ¿no? Esa pirámide se rearticula nuevamente y hay un nuevo jefe que asume las labores y la estructura organizativa se regenera. Entonces, la conclusión que nosotros lo que identificamos es que el malandreo es una actividad además corporativa que se basa fundamentalmente en el control de los distintos circuitos económicos que ocurren en el barrio. Siempre hemos conocido el tema de la distribución de armas, de drogas, pero en este tema, en este momento tiene que ver sobre todo con todos los circuitos especulativos que puedas controlar. Y el tema de los alimentos es un circuito especulativo muy importante en el último tiempo. Así que por supuesto el malandreo tiene mucha relación también con los circuitos de alimentos, ¿no? El circuito económico de los alimentos. Es fundamental ahí ver en estas reconfiguraciones del trabajo que surgen nuevas relaciones de trabajo, nuevas formas de resolución, que son nuevas y son viejas a la vez. Por ejemplo, empiezas a mirar gente que de pronto pone su fuerza de trabajo, pero no a cambio de que le pagues con dinero, sino a cambio de que le pagues con bienes de uso, ¿no? Yo trabajo y tú me das comida, por ejemplo, me das algún bien de uso que yo voy a necesitar y me vale mucho más que me des dinero. Eso ocurre incluso con el trabajo asalariado existente, porque no es que ha desaparecido. Por ejemplo, mucha de la gente que se conserva trabajando en el Estado, a pesar de que ha habido una fuerte migración de gente que renuncia a su trabajo formal en el Estado o en el sector privado, empieza a tener en cuenta que el trabajo le permite que cada cierto tiempo venga alimentos subsidiados, lo que llaman la popular caja o la bolsa de alimentos, y ese alimento tiene un valor de uso mucho mayor para mí que el valor de cambio que me puedan pagar. O sea, el salario es casi irrisorio frente a la posible garantía del acceso al bien de uso que mi familia y yo lo vamos a utilizar. El último elemento ahí con respecto al tema del mundo del trabajo que yo resaltaría es el asunto de la centralidad invisible del trabajo reproductivo y del cuidado. Yo vuelvo sobre la idea de que el trabajo de campo nuestro estuvo centrado en la percepción de la gente, ¿no? Y en la percepción de la crisis y de las distintas formas de resolución, el cómo resuelves, el tema de la importancia del trabajo del cuidado nunca está presente y nunca está visibilizado, aun cuando evidentemente es lo que permite que la rueda siga girando, ¿no? Un trabajo que además por supuesto se distribuye de manera, o sea, recae mucho de la crisis sobre los cuerpos de la mayoría de la gente en las comunidades populares urbanas, que tiene que entonces trabajar, tiene que destinar tiempo para labores de cuidado, como por ejemplo, ya no compro harina de maíz procesada, sino que compro el maíz pilado y entonces después lo muelo, y después de que lo muelo entonces yo con eso hago la arepa, y eso requiere mucho más tiempo del que requiere comprar la harina de maíz procesada. Ya no me muevo en transporte pagándolo, sino que de pronto camino esa distancia. Ya no le pago a alguien porque me cuide a los chamos, los cuido yo, ¿no? Ojo, no quiere decir que desaparecen ese tipo de labores, está claro. Pero sí hay una cantidad de cosas que solo son posibles gracias al trabajo reproductivo y del cuidado que están completamente invisibilizadas, y por supuesto, eso cae sobre los sectores populares, y sobre los sectores populares cae de manera desigual. Evidentemente cae sobre las mujeres fundamentalmente, ¿no? Que siempre ha sido así, pero que además se amplía en medio de la crisis. Quizás la novedad es que le cae un poquito más al hombre de lo que caía antes, ¿no? Ajá, para acelerarla. Los otros dos elementos de reconfiguración que mencionaría sería el tema del consumo. El consumo en estos años se ha reconfigurado, por supuesto disminuyendo. La gente come menos, la gente gasta menos, consume distinto también, ya no consume las mismas cosas, e incluso se logran mover cosas que en la cultura venezolana eran impensadas, ¿no? O sea, para nosotros el tema, por ejemplo, y ustedes lo han visto a propósito de la migración, para el venezolano es constitutivo la arepa como parte de su identidad, ¿no? Que es la harina de maíz precocida. Pero en estos años se ha movido eso.
porque te has visto forzado a no comer arepa porque no hay harina de maíz precocida. Y has tenido que sustituirla por cosas, por otros tubérculos o por otras especies, incluso mucho más autóctonas y mucho más de la cultura originaria venezolana que la harina de maíz precocida, que fue una implantación cultural, ¿no? Surgen nuevas formas de preparación de alimentos, hay como todo un descubrimiento de nuevas formas de preparación de alimentos, hay una reconexión con una cantidad de cosas como por ejemplo la agricultura urbana, que no es una cosa que sea masiva, ¿no? Si tú tratas de discutirlo desde si resolvió el problema, evidentemente no, pero cada vez vas a ver, así como tú ves que en cada casa hay alguien que conoce o alguien que ha migrado, también es cada vez más común que en cada casa siembren una matica en el ¿cómo se llama? En la jardinera que tenga, en cada espacio que tenga, y que eso te permita tener algunos elementos mínimos del consumo. En Venezuela es muy común el tema del aliño, ¿no? El ají, el cebollín, cosas que puedes resolver en tu misma casa. O sea, esa modificación del consumo es muy importante. Evidentemente hay una desmercantilización de algunos ámbitos, y eso no como un hecho consciente, sino sencillamente porque la crisis te empuja a eso. Ya hay cosas que yo no puedo pagar, así que tengo que hacerlas. El ejemplo importante en este momento es el asunto del transporte. Yo me muevo todo lo que pueda a pie porque no voy a pagarlo, no puedo pagarlo como mercancía. La tercera reconfiguración que a nosotros nos parece muy importante es el tema del subsidio, por supuesto. Los subsidios cobran en este momento una importancia. Yo hacía como el paralelismo a que en este momento de asedio, donde tienes un cerco, donde tienes limitadas las condiciones para sobrevivir, el subsidio, si bien históricamente ha sido algo asociado al asistencialismo y al clientelismo, se le suma ahora que es ración de combate. O sea, en medio de la guerra, cuando llegan las provisiones, es lo que te permite sobrevivir. Entonces incluso como que entra un nuevo componente en esas relaciones, ¿no? Y evidentemente entonces hay un peso muy importante de ese subsidio, donde hay como una relación además muchas veces conflictiva, ¿no? Tú pasas de un subsidio con el cual todo el mundo está de acuerdo, en general el subsidio como... Y algunas cosas que a nosotros nos parecían como importantes, como reflexiones. El análisis que nosotros hacíamos estaba orientado a ver qué posibilidades se abren en medio de la crisis, ¿no? Cuáles son las tensiones que hay. Y nosotros veíamos que por un lado, estos tres elementos que yo mencionaba, que tienen que ver con el trabajo asalariado, con el consumo y el tema de los subsidios, son elementos que en este tiempo han tenido un punto de inflexión. Es decir, en estos años se aumentó el valor del trabajo asalariado. Mucha gente quería poder tener un trabajo asalariado, muchas veces en el Estado, porque te permite estabilidad y te permite posibilidades de futuro. Mucha gente aumentó, la mayoría de la población, su capacidad de consumo, ¿no? Digo en estos años, digo los 20 años del chavismo, ¿no? De la revolución bolivariana. Y por supuesto los subsidios permiten garantizar una cantidad de derechos que van desde la educación, la salud, el acceso a servicios, ¿no? Y esa es una cosa que llegó a un punto importante, alto, y luego declina en estos 5 años de crisis, ¿no? Entonces el salario pierde valor, el consumo disminuye, la posibilidad de subsidio se focaliza ya en elementos de emergencia. Entonces, esa inflexión tiene como varios análisis que son interesantes, ¿no? Que creo que nos convocan a mirarlos. Nosotros de allí planteamos al menos 4 ideas que son interesantes mirar, porque es una situación que ocurre con muchas tensiones. Ya voy a cerrar, me robo nada más unos minuticos y cierro. Por un lado, que tienes una fuerte tensión entre el valor de cambio y el valor de uso. Yo, entre paréntesis, siempre hago la salvedad de que además una categoría tan abstracta como el valor de cambio y el valor de uso en este momento cobra como una materialidad como un poco más clara que para cualquiera que lo haya estudiado en algún momento, ¿no? Entonces es muy evidente que hay una tensión entre cómo tú peleas por dos cosas, o peleas por acceder a mayor cantidad de renta para intentar cubrir la demanda de un mercado que está subiendo de precio, el valor de cambio está elevándose permanentemente, o peleas por el acceso directo al bien de uso, ¿no? Y ahí el ejemplo que lo ilustra era lo que les comentaba, que de pronto a mí el salario que reciba como trabajador no me vale de mucho, pero si yo con ese trabajo garantizo alimento mensual, eso me vale muchísimo más. El valor de uso allí me es mucho más importante, ¿no? Así como por supuesto hay quien dice, no, yo me salgo de allí porque yo necesito generar mucho valor de cambio. Es como
Es como lo que ocurre, por ejemplo, con quien se mueve a las zonas mineras. Tiene un acceso mucho mayor a un valor de cambio mucho más alto, que no necesariamente significa disminuir pobreza, ¿no? El segundo elemento allí de tensión es el de que empieza a haber una tensión entre la forma de distribución. En estos años la forma de distribución por el mercado no necesariamente te garantiza el acceso a los bienes que tú necesitas, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de la gente ve el mercado como la forma regular en la que debería poder garantizar el acceso a los alimentos y a las medicinas, ¿no? Pero eso compite también en tensión con nuevas formas de distribución que se generan, como el CLAP. El CLAP, más allá de todos los conflictos, del análisis político que uno puede hacer, es una forma de distribución directa sin intermediarios. Las formas de cooperación que se generan, de gente que organiza el consumo para poder hacer un enlace entre productores y consumidores, quitando de medio los intermediarios, son formas que apuntan a generar lo que a nuestro juicio son formas comunales, ¿no? Son formas de cómo entre los comunes resuelves un problema común, que ahí hay como distintas experiencias de las que seguramente Maru algunas comentará. Y un tercer elemento allí es que entonces tú empiezas a mirar, a nuestro juicio, como una radiografía que hay que hacer de cómo se recaracterizan la lucha de clases en este momento en Venezuela, que es muy importante. Porque estas tensiones que estaba mencionando previamente se están expresadas en sujetos. Hay un sujeto que trabaja para el cual trabaja para poder garantizar el consumo familiar y su bien de uso. Y ese es un sujeto que está ya en una relación antagónica con el sujeto que vive de su crisis. ¿Me explico? El sujeto revendedor, que no le interesa el bien de uso, sino que le interesa es el bien de cambio, la mercancía, el valor de cambio. Y eso es lo que persigue de manera permanente en unas escalas que habría que caracterizar, ¿no? Desde los niveles de la mafia, de los distintos niveles de control de esas operaciones, ¿no? Que creo que es una de las contradicciones, sin ánimo de ser muy ortodoxo, pero efectivamente recaracterizar cómo es la lucha de clases en este momento en Venezuela es un elemento de estudio bien importante. Y ya para cerrar, creo que eso también incluye, en el caso nuestro, zanjar un debate importante sobre cuál es la alternativa de progreso a la que apuntamos en un momento de crisis. Porque es un momento en el cual mucha gente, incluso en estos días, varios compañeros han estado hablando de, bueno, la necesidad de lograr estabilidad económica, ¿no? Cómo los indicadores macroeconómicos se regulan. Y creemos que la crisis también habla mucho de que quizás a nosotros los indicadores macroeconómicos nos valen muy poco con relación a la resolución material, y abre la posibilidad que discutamos sobre una economía para la vida en contra de una economía que es la economía del desarrollo o crecimiento económico, ¿no? Que son cosas que están en este momento en pugna. Y eso pasa como por discutir otras cosas que yo creo que ya de las cuales Maru puede comentar mejor. Gracias.